Un alto funcionario de Domya. Ustedes. Rápidamente tomen esto. Documento ultrasecreto de la Nación Wa y regresen a casa inmediatamente. Sí. ¿Crees que puedes irte? Agente especial Asmoderna, Yemusi. Bastardo. Son agentes especiales el templo. Mátenla por mí. Agente especialas. Verdaderamente hace honor a su nombre. ¿Crees que has ganado? El templo te abandonó hace mucho tiempo. ¿No eres una autoridad internacional en análisis de microexpresiones? ¿Digo la verdad? Lo sabes en tu corazón. Hablas demasiado. Yemusi. ¿Dónde es este lugar? ¿Estoy muerta? ¿Así se ve el cielo? Me han drogado. Dios mío, qué cara tan tierna. Zeyou, Príncipe Lin. Aquí vamos de nuevo. Fuera. Dile a tu amo. No me vengas con esas. Hermana, Hijo mío, ¿quién mató a tu hijo? Fue el emperador. me usaste para incriminar al príncipe Ling. Que mueras de una muerte horrible. ¿No me oíste decirte que te fueras? ¿Son estas las memorias de este cuerpo? Pero no coinciden con la edad actual. Podría ser. ¿Sus memorias de su vida anterior? ¿He transmigrado? Todavía fui torturada hasta la muerte en mi última vida. Príncipe Ling. Esta noche es cuando Ye Muxin es incriminada y duerme con el príncipe Ling. Esta mujer es algo más. Este cuerpo es demasiado débil. No es bueno. Todo mi cuerpo está débil por la droga. Pusiste un afrodisíaco en mi incienso. Ya que tus amos te lo pidieron, y prepararon tantos trucos. Los aceptaré todos. Está bien.
Efectivamente, es ese tipo de mujer. Efectivamente, un animal que piensa con su mitad inferior. Aún pienso en esto con la muerte cerca. Olvídalo. ¿Quién le dijo a la dueña original que te debía en su última vida? Te ayudaré. No es bueno. La droga se está haciendo más y más fuerte. Tengo que encontrar una manera de resolver esto rápidamente. The film was translated and narrated by M Media. Afortunadamente, la inocencia de esta dama está preservada. Hermana, este pastel es un poco pesado. Toma un poco de té para quitar la grasa. Jessie, atreviéndose a drogarme. Burlándose de mí, la agente especial As. Cortesía exige reciprocidad. Me aseguraré de que no puedas manejarlo. Su Alteza, Su Alteza. ¿Está bien? Estoy bien. Vámonos. Ve a buscar a esa mujer de antes. Chanta, la sirvienta personal de Yemusi. Señorita, finalmente la encontré. ¿A dónde fue? ¿Por qué lleva ropa de hombre? ¿No es esta la hija legítima de la familia Ye? ¿Por qué lleva ropa de hombre? Señorita, no habrá sido engañada para salir de su cuerpo, ¿verdad? Pobrecita. ¿Qué vamos a hacer? No estará teniendo un romance con otro hombre, ¿verdad? Señorita. ¿Así? ¿Cómo va a explicárselo al maestro y a su Alteza Príncipe Rong? ¿Y si se descubre? ¿Se puede salvar aún este matrimonio? Su Alteza. ¿Necesita que bajemos? Sin prisa. Observemos primero. Fingiendo preocupación. La comisura de sus labios se curvó ligeramente. Es obvio que está feliz de que su plan haya tenido éxito. Habla. ¿Quién te dijo que me incriminaras? Señorita, me siento agraviada. Soy su criada personal. ¿Cómo podría yo incriminarla? Siempre y cuando usted honestamente le diga a Su Alteza Príncipe Rong que es generoso y perdonador, él la perdonará. ¿Sigues mintiendo? No dije nada. Y ya me estás condenando. Ni siquiera sabía. Mi criada.
Es en realidad el señor juez. ¿Esta sirvienta no se atreve, señorita? Esta sirvienta lo hace por su propio bien. Chuntao, Yeshin, ¿qué está pasando? Segunda señorita. Miss señorita. Miss señorita ha sido engañada para salir de su cuerpo. Usted ha sido inteligente desde pequeña. Por favor, ayude a Miss señorita. Ella y su Alteza no pueden romper el compromiso. Hermana, tú. ¿Qué estás haciendo? Reuniéndote en secreto con un hombre. Hermana, ¿cómo puedes pegarme? Hermana menor, es por tu propio bien. Estás haciendo cosas tan tontas. ¿Qué haremos si el hermano Jackson se entera? ¿Qué debemos hacer? ¿A quién golpearé? Es a ti, dos tés verdes, oliendo a té verde por todas partes. Todas son zorras milenarias. ¿Estás montando un espectáculo para mí? Dios mío. Esta hija legítima es demasiado agresiva. Té verde. Hermana. ¿Sabes? La hermana menor nunca bebe té verde. Este té verde no es, para que lo bebas. ¿Cuál de tus ojos me vio reunirme secretamente con un hombre? ¿Cuál ojo? ¿Me vio ser engañada para salir de mi cuerpo? Estaban ustedes dos, acostados debajo de nuestra cama y lo vieron. Tú. ¿Cómo puedes decir tal cosa? Esta hija legítima de la familia Ye no es tan buena como la hija de una concubina. Miren a esta segunda señorita Ye. Tiene el porte de una dama de familia respetable. Entonces mira a esta señorita mayor Ye, vistiendo una túnica de hombre por la noche, caminando afuera, incluso diciendo estas palabras sucias, colgando de sus labios. Creo que está loca. Su Alteza Príncipe Rom ha llegado. Liyeson, príncipe Rom. Su Alteza Príncipe Rom es como un inmortal desterrado. Sí, esta mujer de la familia Ye realmente no es digna de... Hermano Jackson. La hermana también fue engañada. Ella no estaba dispuesta. No la malinterpretes. ¿Tienes algo que decir? Príncipe Rong. Ese idiota. Recuerdo, parece que el cuerpo anterior fue engañado por él en aquel entonces. Por eso fue tan miserable. La memoria del cuerpo de antes. Sí, mi. El príncipe Lin ha estado poniéndome las cosas difíciles en la corte recientemente. Usa el poder militar que tiene en sus manos y la posición en Jin para restringirme repetidamente. Es realmente odioso. Llora. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? Solo necesitas ser feliz y vivir bien tu vida. Pero yo también quiero poder ayudarte. No quiero siempre esconderme detrás de ti y disfrutar de la buena vida. ¿Tú de verdad estás dispuesto a ayudarme? De verdad. Sí. Si puedes hacer que el príncipe Lin se acueste en tu diván, tú te acuestas a su lado. Pero no tienes que hacer nada. Solo noquéalo. Acuéstate a su lado. Solo quítate el abrigo. Pero aún no he salido de mi habitación. Si esto se sabe, No te preocupes. Limpiaré tu nombre. Protegeré tu reputación. Yo lo haré. Casarme contigo inmediatamente. hermano Yesun. Sí, mi. Contigo. Soy el más afortunado en mi vida. Estoy dispuesto a casarme contigo inmediatamente. Eres tan estúpido. ¿Puedes creer las palabras de esta escoria? Mira cómo me vengo por ti.
Di algo. ¿Es el príncipe Lin? ¿Él te forzó? Dime. Yo me encargaré de ello por ti. Hermana, solo dinos quién es esa persona. De esa manera nosotros podemos proteger tu reputación. De lo contrario, la cuarta hermana se relaciona con otros y no mantiene la moralidad. Serás ahogada en una jaula de cerdos y montada en un burro de madera. Para The film was entonces, nadie puede translated salvarte. and narrated by M-Media. Estaba oscuro. Simplemente accidentalmente, caí al lago. Una persona amable me acaba de dar una prenda de vestir. Te aconsejo que digas la verdad ahora. De lo contrario, no puedo garantizar que vivas. Señorita, ¿de qué está hablando? No entiendo. Esta dama es una autoridad mundial en microexpresiones. ¿Cómo te atreves a mentir delante de mí? ¿Todavía no vas a hablar? Señorita, Chuntao dice la verdad. Tus ojos parpadean. Tus manos tiemblan ligeramente. Tu voz es débil. Segunda señorita, sálveme. Hermana, tú estás matando a alguien para silenciarlo. Esta mujer es realmente cruel. Estando por ahí, nunca he visto a un amo matar a su sirviente directamente en público. El valiente Yemusin. ¿Cómo te atreves a matar a alguien delante de mí? Y vistiendo ropa de otro hombre. Dime, ¿de quién es la ropa que llevas? Buena chica. Dime. No importa por lo que hayas pasado. Siempre te amaré. En la vida pasada, tú me tendiste una trampa. En esta vida, ¿todavía quieres que yo sea tu herramienta? De verdad, solo caí al lago. Te preguntaré una última vez. La ropa que llevas puesta, ¿de quién es? Es mío. Es mío. Su Alteza Príncipe Ron. Esta ropa es mía. ¿Tienes algún problema con eso? Su Alteza, Príncipe Lin. Esta hija mayor de la familia Ye es realmente arrogante. De hecho, no hace reverencia cuando ve al Príncipe Lin. Exacto. Su Alteza el Príncipe Lin es el príncipe de la Nanjian. Tiene 100.000 tropas de élite en sus manos. Incluso el emperador tiene que cederle el paso. Esta pequeña señorita de la familia Ye es en realidad tan audaz. Su Alteza, Príncipe Ron. La villa real es ruidosa. ¿Qué pasa si el emperador es molestado? Me temo que no es apropiado. Solo quiero averiguar. Mi prometida. ¿Con quién está teniendo una aventura? Yo, Yemuxin. Mi devoción por Su Alteza, el cielo y la tierra pueden dar testimonio. Pero ahora caí al agua. Su Alteza, en cambio, no se preocupa por mi seguridad, y me sospecha de tener una aventura con un hombre. Su Alteza realmente me hace sentir que mi devoción anterior fue finalmente mal depositada. Tú. Todos dicen que la hija mayor de la familia Ye solo tiene a Su Alteza, el Príncipe Ron, en su corazón. No debería estar teniendo un romance con otro hombre, ¿verdad? ¿Quién sabe? Quizás realmente fue un accidente. Una cita a solas. Creo que esta joven tiene un temperamento y coraje extraordinarios. No parece alguien que tendría un asunto con otra persona. Su Alteza, Príncipe Ron, no ha descubierto la verdad. Y ya está con otros, acusando falsamente a su prometida. Me temo que eso no es apropiado.
Hermana, ella está usando un abrigo de hombre y caminando por ahí. Hermano Jae-sun, es normal tener malentendidos. Hermana sigue llamándolo, The film was hermano Jae-sun, translated and narrated tan cariñosamente. by M-Media. La gente que no sabe. Pensaría que ustedes dos tienen una relación más cercana que yo, la prometida. Hermana, quizás tú también quieres sentarte en la posición de consorte del príncipe Rong. Hermana, no digas tonterías. Sini aún no está casada. Si la reputación de la hermana no se conserva, entonces no arruines la reputación de Sini también. ¿Por qué tienes tanta prisa? Solo te estoy haciendo una pregunta. ¿Está arruinando tu reputación? Sigues hablando de tener una aventura con un hombre. Estas no son palabras que una dama de familia respetable debería tener en sus labios. Parece que sí. Una mujer soltera, hablando de este tipo de cosas delante de un hombre, en realidad no está avergonzada en absoluto. Ye Moxin, cuando te volviste tan elocuente. Jessie, tu imagen con aroma a té verde. Solo está esperando a que esta joven dama la haga pedazos por ti. Este príncipe pasaba por el lago, y casualmente vio a esta joven caer al lago. Su ropa estaba toda mojada, así que le di mi ropa. En sus bocas, se ha convertido en que este príncipe y ella tienen un asunto. ¿A quién quiero yo, príncipe Lin? ¿Necesito tener un asunto con alguien? Así es, Su Alteza, el príncipe Ling es el príncipe de la Nanjian, quien tiene 100.000 soldados en su mano. Muchas mujeres se le echan encima. ¿Por qué necesitaría tener un romance? Sí. Debe ser que Su Alteza, el príncipe Ling, es bondadoso, y salvó a la señorita mayor Ye. ¿Saben qué gran crimen es incriminar a este príncipe? ¿Cuántas cabezas tienen que ser decapitadas? Sini no se atrevería. ¿O es que la señorita Ye no cree las palabras de este príncipe y quiere someter a este príncipe también a un interrogatorio? Sini no se atrevería. No puedo dejar que investigue más. Tarde o temprano se expondrá. Ya que hasta el príncipe Lin lo ha dicho. Debe haber sido un malentendido. Pongamos fin a este asunto. Hermano Jae-sun, esto. Dije, pongamos fin a esto. ¿No entendiste? Entonces, Su Alteza Príncipe Lin puede proceder. ¿Ya han visto suficiente? Todavía esperan que este príncipe les dé un espectáculo. Gracias, Su Alteza Príncipe Ling. Príncipe Ling. En la vida anterior, fui yo quien te falló. Esta vida. Espero no implicarte de nuevo. Un poco interesante. Su Alteza. ¿Se rió? Me reí. Se rió. Y tuvo una hermosa sonrisa. Eso es porque, cuando no es atractivo este príncipe, hablas demasiado. Envía a 2 guardias oscuros a seguirla, viendo cómo está su hermana. No estará en paz ni siquiera en casa. Si hay algún peligro o dificultad, informen en cualquier momento. Sí. Señorita mayor Ye, la consorte Rou te convoca. La memoria del cuerpo de antes. Sin ni. Ahora mismo, la situación de Xun ni en la corte es muy difícil. Consorte Ro, la consorte madre del príncipe Rong. Xun ni es tan bueno contigo. Tienes que ayudarlo. Pero, su señoría, ¿qué puedo hacer por el hermano Yesun? Solo necesitas ir por él. A reunirte con algunos oficiales de la corte. Otras cosas. No necesitas preocuparte por ellas. Pero todavía soy una doncella que aún no ha salido de su cámara. Si me reúno secretamente con hombres así. Si se sabe. Sin ni. Solo quiero que ayudes a Xun Ni a encargarse un poco de las cosas. No te preocupes. Ningún extraño lo sabrá. Xun Ni definitivamente no tendrá ninguna objeción a ello. Al contrario, él te querrá aún más. No estás dispuesta. No The importa. film was translated and narrated by Pensaremos en M-Media. otra forma. Su señoría.
Estoy dispuesta a guiar el camino. Hemos llegado al harén. Por favor, señorita Ye, Toase. En la vida anterior, todos se rieron de Ye Muxin por ser una prostituta de tocador. Todo gracias a ti. Esta vez, quiero ver qué trucos puedes seguir jugando. Saludos, su señoría consorte Rou. Hija mía. En el futuro, cuando me veas, no hay necesidad de ser tan formal. Sobre el banquete. Lo he oído todo. Si tienes alguna queja, puedes decírmelo. Intercederé por ti. Vieja zorra. Intentando sacarme información. Respondiendo a su señoría, ayer, estaba oscuro, resbalé. Y accidentalmente caí al lago. Gracias a su Alteza Príncipe Ling, él me salvó. E incluso me dio una túnica exterior para cubrirme. ¿Es eso realmente así? Cada palabra es verdad. Ahora, tu reputación está manchada. Pero si estás dispuesta a decir que el príncipe Ling te drogó y que tú, para escapar, tomaste su túnica exterior y saltaste al lago, entonces las cosas podrían mejorar. De lo contrario, me temo que te será difícil casarte con Sunmi. Lo que dice la emperatriz tiene sentido, pero no puedo, por el bien de mi propia reputación, poner al príncipe Ling en una posición injusta, si la reputación de Xinmi está dañada. De hecho, soy indigna del título de princesa Rong. ¿Por qué no? Le pides a la emperatriz que informe al emperador que abola este matrimonio. ¿Qué dijiste? Dije, abolir este matrimonio. Bien. Muy bien. Dado que ese es el caso, entonces estaré de acuerdo. Madre real. Absolutamente no. A solo un paso del éxito. ¿Por qué el príncipe Rona es tan rápido? Madre real. No romperé el compromiso con Xinmi. Pase lo que pase. En mi corazón, solo está ella. Xinmi, regresa primero a la mansión. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad para romper el compromiso? El compromiso se decidió inicialmente debido a la influencia de su familia materna. Por eso se arregló el matrimonio, pero ahora, su familia materna ha sido exterminada. Ya no tiene ningún valor. Madre real. Su The belleza film es su was valor. translated and narrated by M-Media. Quiero usarla para ganarme a los funcionarios de la corte. Su Alteza. Su Alteza. Ha estado sonriendo así mucho últimamente. Estoy sonriendo ante la inteligencia y el ingenio de Ye Muxin. Y riéndome del príncipe Ron por ser ciego, por no reconocer un tesoro. ¿Está enamorado de la señorita Ye? Pero ella es la prometida del príncipe Rong. Ella solo será la mujer de este príncipe. Miserable. Ye Wen, viceministro de la Corte de Revisión Judicial. ¿Quién te permitió mencionar la anulación del compromiso con la consorte Rose sin permiso? Madre concubina de la familia Ye. Padre. No vas a preguntar. ¿Qué encontré en el palacio? ¿Todavía tienes el descaro de decir eso? ¿Vistiendo la ropa del príncipe Ling en medio de la noche, caminando por fuera?
¿Es eso algo que una joven adecuada haría? Perdiste. Tú. Ye Musin. Ve a la sala ancestral y arrodíllate por una noche. ¿Y tú? Una joven soltera, hablando constantemente de encuentros secretos con hombres, sacando a relucir tales cosas. ¿Tú? ¿No estás avergonzada? Mira, mira. Esto es la buena hija que has criado. Mi señor, cálmese. Vuelve a tu habitación. Confinamiento. Sin mi permiso. No tienes permitido salir de tu habitación. Padre, yo... Si dices otra palabra, lárgate de mi casa. Escalaré la cima de la montaña. Y contemplaré todas las colinas bajo mis pies. Esa es una buena frase. Escríbelo. Recita algunas líneas más sobre apreciar flores. Una doncella en sus aposentos. No debería poder salir fácilmente. Varias flores de ciruelo en la esquina del muro. Florece sola desafiando la helada. ¿Por qué me detienes? Necesito entregarle comida a la señorita. El maestro ha ordenado Lady Yi, la nodriza de Ye Musin. que la señorita mayor se arrodillará como castigo esta noche. No puedes entrar. El maestro dijo que el castigo está justificado, pero no dijo que no pudiera comer. Digas lo que digas, absolutamente no puedes entrar esta noche. Vieja bruja. ¿De verdad quieres cortarle el suministro de comida a esta joven? ¿Cortar mi suministro de comida? Entonces todo esto será mío. Solo este muro pequeño y bajo. ¿Y crees que puedes detenerme? Parece que todavía tengo que buscar una forma yo misma, ganar dinero, comer y comprar cosas. ¿Quién es esta persona? Es el maestro de juego número 1 de la capital. Ganarle una vez te da 10.000 taeles de oro. Es una lástima. Nadie ha ganado nunca. 10.000 taeles de oro. Ganar una vez llevaría directamente a la libertad financiera. Apuesta conmigo. ¿Qué te parece? ¿Quién eres? ¿Quién es? Nunca antes había visto a esta persona. El método de la señorita Ye para ganarse la vida es de hecho diferente al de otras mujeres. Si fuera solo una persona común, este príncipe no se habría encaprichado con ella. Joven maestro, ¿qué quiere apostar? ¿Solo esta pequeña cantidad de dinero? Solo tengo unas pocas piezas de plata. Y una horquilla de madera. Apostaré todo lo que tienes. ¿Solo esta pequeña apuesta? ¿Qué? ¿Tienes miedo? Claro que me atrevo. Pero su pequeña apuesta no es suficiente. No quiero sus pequeñas monedas de plata. Si pierde, deje sus manos atrás. ¿Por qué no me atrevería? Ya sean mis manos. Estos trozos de plata. No ganarás nada de eso.
Ve a preparar 500.000 taeles de billetes de plata y algo de comida. Sí. ¿Cómo quiere apostar? Jugar a los dados. Una ronda para decidir el ganador. Claro. Bien, bien. Juguemos a algo nuevo. ¿Cómo así? Tú tiras los dados, y yo adivinaré grande o pequeño, una ronda para decidir el resultado. Eso es realmente novedoso. ¿Jugar a los dados conmigo? Sobreestimarte. Sí, sobreestimándote. Por suerte, solía estar en casinos, al realizar tareas, y recibí entrenamiento en discriminación auditiva. En cuanto a escuchar los dados, nadie me ha vencido jamás. Sus habilidades para agitar los dados son inigualables en la capital, impredecible. Esto va a ser interesante. Joven maestro, ¿estás listo? Sus ojos y cejas sonreían, postura casual. Parece que alguien me está cavando una trampa. ¡Qué lástima! A los ojos de esta joven, todas son solo habilidades insignificantes. 3 puntos. ¿Cómo es posible? Mal. The film was translated and narrated No hay puntos en by absoluto. M-Media. Dios mío, está todo destrozado. Sin puntos. Pierdes. Que venga alguien. Córtale las manos. Espera, ¿Cómo es posible? Todavía hay uno que no se ha roto. Es un 3. Realmente es un 3. Este joven maestro ganó. perdiste. ¿Cómo es esto posible? Perdiste. Hiciste trampa. Estoy justo aquí. Todas las acciones, todos aquí lo vieron. ¿Cómo puedes decir que hice trampa? Así es, así es. ¿Por qué no puedes aceptar una derrota? Llévenselo. $20,000. $40,000. $60,000. 8. Gracias, Su Alteza Príncipe Ling. Pero, ¿qué haces aquí? Vine a traerte comida. ¿No saliste a comer? Señorita Ye, este es nuestro príncipe. Esperó personalmente en la fila para comprarlo. El mejor de toda la capital. ¿Cómo supiste que salía a comer? Lo adiviné. Mintiendo. ¿Enviaste a alguien a seguirme? Solo estoy preocupado por tu seguridad. Después de todo, afuera. Los corazones de la gente son difíciles de predecir. ¡Qué considerado! Parece que este príncipe es bastante el hombre cálido. Entonces gracias por la hospitalidad del príncipe. Iré primero.
Será problemático si me descubren. Príncipe. ¿Por qué sigues recogiendo las cosas de la señorita Ye? Cierra los ojos si no quieres ver. Loco. Mi príncipe está actuando extraño. Generoso. The film En was tiempos translated modernos. and narrated by Un M. presidente Media. dominante. Delicioso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me quedé dormido? Dios mío, esto es malo. Ve a ver si la señorita mayor todavía está en el salón ancestral. Levántate. Arrodíllate correctamente. ¿Por qué? Hay una forma de arrodillarse cuando te castigan. Arrodíllate en la alfombra de oración. ¡Qué cómodo! Dudo que se atrevan a tratarme así. Debe ser que lo que instruyó la madre concubina. Padre solo dijo que me arrodillara en la sala ancestral. Ustedes dos, ¿qué derecho tienen a ordenarme? Ya estás arrodillada aquí. Pensé que el maestro te estaba protegiendo. Arrodíllate rápido. Ayúdame a sujetarla. Esta joven en mi vida anterior era una agente súper especial. Solo ustedes dos. ¿Y creen que pueden luchar contra mí? 10 más. 20, ni siquiera suficientes para que yo los venza. Si fuera antes, yo habría molido sus huesos hasta convertirlos en cenizas. Ahora los dejaré vivir un día más. Considérenlo como que les concedo mi favor. Nadie en esta familia es sincero conmigo. Parece que después de la anulación, debo pensar en una salida. Afortunadamente, todavía tengo esta plata en la que confiar. Pobre hermana. ¿Cómo fue la sensación de no dormir en toda la noche? No se preocupe. Estoy muy bien. ¿No estás castigada? ¿Cómo te atreves a salir corriendo? Extraño mucho a mi hermana. No puedo esperar para verte arrodillada en la losa de piedra azul. Hermana menor. ¿Por qué me tratas así? Para decirte, ¿quién es la hija legítima de la mansión Ye? Por supuesto. Soy yo. La única hija mayor legítima de la mansión Ye, Ye Muxin. Tú, la hija mayor legítima. ¿Todavía crees que es como antes? Tu madre murió hace mucho. Sigues soñando. Si tu madre en aquel entonces hubiera estado dispuesta a tomar su medicina obedientemente, mi madre no habría tenido que trabajar tan duro para estrangularla con sus propias manos. ¿Mataste a mi madre? Bastarda. Mi madre fue tan buena contigo. Su familia materna fue exterminada. Padre aún se negó a abandonarla. Si ella no muere, mi madre solo puede ser una concubina para siempre. Y yo solo puedo ser una hija ilegítima para siempre. No creas que no sé cómo murió mi madre. Jessie, definitivamente te haré pagar con sangre. And narrated by M. Media. No actúes tú. Farsa pura y amable delante de mí.
Sé muy bien qué clase de persona eres. ¿Qué tiene de grandioso? Tener una cara de zorra. Eres solo alguien que seduce a los hombres. Da la casualidad de que has roto tu compromiso. Mi madre puede elegir un buen marido para ti. Por ejemplo, El heredero de la mansión del marqués de Luyan. Le gustan mucho las bellezas. Les gusta ser abusadas y llorando. El hijo menor del gran secretario Lee. Es cruel y sanguinario. Aún no se ha casado. Cuando llegue el momento, ¿con quién deberíamos casarte? Ya estoy a punto de. No puedo esperar a ver ese día. quieres casarte con el príncipe Rong. Pero si no rompo el compromiso, nunca obtendrás la posición de princesa Rong. ¿Crees que eres digna? Tú y tu madre son iguales. Solo una cosa barata. Deberías irte con tu madre y morir juntas. Mira bien. Esta es la única madre legítima de la mansión Ye. ¿Qué eres tú? ¿Cómo te atreves a codiciar la posición de la hija legítima mayor? ¿Qué es tu madre? ¿Sabes por qué, padre? Hasta ahora, ¿no ha hecho a tu madre su matriarca legal? Porque no es digna. La única hija mayor en toda la mansión Ye. Soy yo. Ye Muxin. ¿Cómo te atreves a maldecir a mi madre? Ye Muxin, estás buscando la muerte. ¿La maldije? ¿Qué frase de las que dije estuvo mal? ¿No deberías postrarte? Al entrar en la sala ancestral, sin saber arrodillarte ante los ancestros, al ver la tablilla conmemorativa de la matriarca principal, sin saber saludar, no es de extrañar que seas hija de una concubina, completamente inculta. Oiga, como tu hermana mayor, te educaré como es debido. Yesimi, ya que te has entregado a mi puerta, no me culpes. Hermana, por favor, no me pegues. No me atreveré a ir en tu contra de nuevo. ¡Ayuda! No es nada, solo están jugando. ¿Qué es ese olor? Algo debe estar quemándose. Viene del salón ancestral. El salón ancestral está en llamas. Rápido, apaguen el fuego. Hermana, no quemes la tablilla conmemorativa de mi madre. Apaguen el fuego, apaguen el fuego. Rápido, lleven a las dos jóvenes damas al salón lateral. Rápido, llamen al médico. No toques la tablilla conmemorativa de mi madre, no la quemes. Su Alteza. La mansión ya va a estar en caos ahora. ¿Necesita que hagamos algo? No es necesario. Es tan inteligente. Se protegerá a sí misma. Este príncipe y ella ya tienen muchos rumores. Ayudarla abiertamente sería malo en cambio. Además, esto es solo un plan que ella ideó para Ye Xinyi. Su Alteza. ¿Deberíamos volver ahora? Todavía tiene muchos asuntos que atender. Últimamente, ha estado agazapado en el tejado de la mansión Ye todos los días, lo cual no es algo que un príncipe deba hacer. Es hora de volver. Vayamos a la mansión Ye antes de irnos. Príncipe Lin. Por favor, entre rápido. No sabía que Su Alteza venía. ¿Qué le trae por aquí? Este príncipe tiene algunas preguntas sobre el caso de hace unos días. He venido a consultar con el viceministro.
No me atrevería, no me atrevería. Le diré todo lo que sé. Por favor, Su Alteza. Insolente. Tropezando delante de invitados de honor. ¿Qué clase de comportamiento es ese, viejo? Maestro, ha sucedido algo malo. El salón ancestral está en llamas. ¿Qué? La residencia de la mansión Ye es verdaderamente un espectáculo. Las dos jóvenes damas se desmayaron. Acaban de despertar. Ustedes dos. The film was translated and narrated Tráiganlas by a ambas, Media. al salón principal para mí. Sí. Por favor, Su Alteza. ¿Por qué está aquí de nuevo? Ustedes dos, arrodíllense ante mí. Yoshini. ¿Por qué estabas en el salón ancestral? ¿Tú? ¿No estás castigada? Padre. Padre. Esta es la tablilla conmemorativa de madre. Date prisa, rápido. Convence a tu hermana para que no lo haga. Quiere quemar la tablilla conmemorativa de madre. Me estás calumniando. No lo hice. Hermana menor. En cuanto entraste en la sala ancestral, dijiste que madre era hija de un traidor, y que su tablilla espiritual no era digna de ser colocada en la sala ancestral, pero la persona que puso la tablilla espiritual de madre en la sala ancestral está el padre. ¿Estás diciendo que padre se equivocó? ¡Qué elocuencia! Absurdo. Hermana menor. Desobedeciste las órdenes de padre, y saliste de tu habitación a la sala ancestral para pegarme. Pero ahora quieres quemar la tablilla de mi madre. En cambio, has quemado la sala ancestral. ¿Qué vamos a hacer? Oí que la segunda señorita de la mansión Ye, aunque nacida de una concubina, se comporta con el porte de una hija mayor legítima. Gentil y generosa. Culta y razonable. En verdad, ver una vez es mejor que oír 100 veces. Parece que los rumores no son de creer. Este príncipe cree que la segunda señorita Ye tiene el aire de una arpía vulgar. Hoy, ustedes dos. Me han deshonrado por completo. Yoshini, vuelve a tu habitación por mí. Y continúa tu confinamiento. Así es. Continúa tu confinamiento. Este viejo es demasiado parcial. Si fuera yo, sería sometido a la ley familiar. Parece que el maestro Ye adora mucho a su segunda hija. No es de extrañar que se atreva a desobedecer a sus padres y a salir de su habitación sin permiso. Hoy, se atreve a quemar el salón ancestral. Mañana, se atreverá a quemar la mansión Ye, maestro Ye. ¿No estaría de acuerdo? He fallado en educar a mis hijos correctamente. Le ruego al príncipe Lin que me ilumine. Desde tiempos antiguos ha habido una distinción entre los jóvenes y los viejos. Ye Shini ha golpeado a la hija mayor legítima, prendió fuego al salón ancestral y desobedeció las órdenes de su padre. Se le debería decir a la hija mayor legítima que la discipline personalmente y luego la expulse de la mansión Ye. Maestro Ye, ¿tengo razón? Su Alteza tiene razón. Simi. Péguenle. Está bien. Padre, debes creerme. Realmente no quemé el salón ancestral. Maestro. Maestro, por favor, no. Sini acaba de despertar de un coma. Todavía está débil. Y no puede soportarlo. The Maestro. film was translated Cállate. and narrated by Es tu M. indulgencia. Media. Eso ha hecho Yoshini, tan rebelde. ¿Acaso tú? ¿Siquiera nos tienes a mí y al príncipe Lin en tus ojos? Simi. Péguenle sin contenerse. No. Maestro. No, maestro.
Ven, ven. Date la vuelta. Mírame. Mira. Maestro. Ven, ven, ven. Vete. Sini. Yesini. Hoy es solo el principio. A partir de hoy, quiero que pagues el precio. Por lo que has hecho. Alguien. Envíen a la segunda señorita a la villa fuera de la ciudad. Cuando haya reflexionado adecuadamente, entonces tráiganla de vuelta. Dado que Lord Ye tiene asuntos familiares que atender, este príncipe se retirará primero. Y despido. Su Alteza, cuídese. ¿Eso se sintió bien? Padre, padre. Entonces esta hija se retirará primero. Maestro. ¿De verdad va a enviar a Sini a la villa fuera de la ciudad? Maestro. No podemos permitirnos ofender a Príncipe Lin, ese gran Buda. El asunto de hoy es culpa de Ye Shini. Debe ser castigada. Un montón de inútiles. ¿Por qué no vigilaste más de cerca a la segunda señorita Intentamos aconsejarla, pero realmente no pudimos persuadirla. cuando fue al salón ancestral? ¿Por qué no la seguiste? La segunda señorita nos dijo que saliéramos. No nos atrevimos a desobedecer. Muy bien. Ella te dijo que salieras. Y no volviste a informarme. Un montón de inútiles. ¿Para qué los tengo aquí? Debemos traer de vuelta a Sin lo antes posible. ¿Alguien? Envíen una carta a la consorte Rou de mi parte. Necesito entrar al palacio inmediatamente. Su señoría. ¿Sini está en problemas? Por favor, salven a Sini. Querer traer a Sini de vuelta de la villa. No es difícil. No estés triste, hermana menor. Tengo mi propia manera. The film was translated and Vuelve y espera narrated by noticias. M-Media. Sí. Maestro. Señora. Esta es una invitación enviada por la noble consorte Rou, invitando a la señorita mayor y a la segunda señorita a asistir al banquete de contemplación de flores. Pero Sini todavía está en la mansión. ¿Qué podemos hacer, maestro? Envíen a alguien para traerla de vuelta. Sí. Gracias, oh maestro. Banquete de contemplación de flores. Esto es lo mismo que en la vida anterior. Aquí vamos de nuevo. Entendido. Ve a prepararte primero. Es ella, la que tiene un acuerdo de matrimonio con su Alteza, el príncipe Rong. Sin embargo, tuvo una aventura con otra persona, y fue sorprendida en la cama. No es así. Me da asco solo mirarla. Ha perdido toda la cara por nosotras, las damas nobles. ¡Qué descarada! ¿Qué estás haciendo? Gente descarada. También merece estar con nosotras, asistiendo a banquetes. Si yo fuera tú, simplemente me moriría. ¿Cómo te atreves a venir al banquete? Banquete de contemplación de flores. Esta vida es diferente de la anterior. Consorte Rou, Yesini. En esta vida, haré que te arrepientas de haberme llamado de vuelta.
¿Cómo puede estar este patio tan deteriorado? ¿Aquí es donde vive la señorita? Señorita, señorita, ¿está bien? ¿Por qué ha vuelto tan tarde? ¿Ha comido? ¿Tiene hambre? Lady Yi, estás haciendo tantas preguntas a la vez. ¿Cuál debería responder primero? Es esta vieja sirvienta la que habla demasiado. Siéntese rápido. Lady Yi, en 3 días, la noble consorte Row ofrecerá un banquete de contemplación de flores en el palacio. Yo también iré. Pero señorita, no le suelen disgustar estos banquetes. Dijo que odiaba oírlos. Discutiendo sobre la familia de su madre. Odiaba que la señalaran. Huir no resolverá el problema. Solo volviéndote fuerte. Puedes hacer que otros te teman, ya que tienen la intención de avergonzarme. Entonces no me culpes. Señorita, esta vez es diferente, comparado con antes. De acuerdo, Lady Yi. Saca mi mejor ropa y joyas. Necesito elegir con cuidado e ir con estilo para asistir al banquete de contemplación de flores. Pero señorita, no se ha hecho ropa nueva en mucho tiempo. ¿Y esta joyería? ¿Es todo lo que hay? Ye Muxin. Has vivido una vida demasiado reprimida. Y sigues siendo una hija legítima. ¿Es así como debería ser? Ven conmigo a las tiendas. Compra la mejor ropa disponible ahora. Y joyas. Su Alteza, el ministro del Ministerio de Personal, estará aquí más tarde para discutir asuntos importantes con usted. Hazlo esperar. Su Alteza. ¿No podemos simplemente decirle a un sirviente que se encargue? ¿Qué sabes tú? Ver a la mujer que te gusta. Usando ropa y joyas. Que tú mismo escogiste. Es un sentimiento completamente diferente. No entiendes nada. ¿Cómo conseguirás una matriarca en el futuro? No me di cuenta antes de que eras este tipo de príncipe. ¿Ropa nueva? ¿Joyas nuevas? Lady Yi. ¿De dónde salieron estos? Esto es extraño. No estaban aquí hace un momento. Quizás cambiaron de opinión, sabiendo que la señorita necesita estas cosas para la observación de flores en los próximos días, y las enviaron especialmente. ¿Cómo podrían posiblemente ser tan amables? ¿No tienen miedo de que, cuanto más fea y desaliñada sea, más felices serán? Vamos. ¿Crees que a ella le gusta? ¿Simplemente entró así? Mira, mira. Lo sabía. Se ve hermosa con este atuendo. Como era de esperar de la mujer en la que tengo puesto el ojo, tan hermosa. Dios mío, señorita. Este conjunto y joyería son tan hermosos. Es tan hermosa como un ser celestial. Las joyas y la ropa son hermosas. Gracias, Hada Caracol. Definitivamente te lo pagaré en el futuro. Mírala agradeciéndome. Su Alteza, Su Alteza.
¿Cómo puede seguir pareciéndose a eso ahora? El que era aterrador, príncipe de la Nangjian, más bien un novato que recién empieza a sentir el amor. Hablas demasiado. ¿Quién? ¿Qué hiciste, niño? Toda esta ropa y joyas son compradas por el príncipe. No podemos dejar que Hada Caracol se lleve todo el crédito. ¿Qué exactamente de mi muro? ¿Atrajo al príncipe? Señorita, este vestido es realmente extremadamente hermoso. Nuestro príncipe no perdió el tiempo yendo por toda la calle para personalmente prepararlo. ¿En serio? En realidad no. Simplemente lo vi por casualidad, y pensé que te quedaba bien. Así que lo compré. ¿Qué quiere decir con que simplemente sucedió? El ministro del Ministerio de Personal llegó a la mansión del príncipe Lin hace mucho. Todavía está esperando que regrese, pero mi príncipe insistió en personalmente entregárselo a la señorita mayor. Si vuelves a hablar, te coseré la boca cuando volvamos. Su Alteza, Príncipe Ling, el gesto de traer carbón para calentarme, esta amabilidad en mi corazón. En el futuro, definitivamente devolveré el dinero de este atuendo, a Su Alteza. Esta vieja sirvienta todavía tiene asuntos que atender, y se retirará primero. A este príncipe no le falta ese poquito de dinero. Este príncipe te quiere mucho. Si estás dispuesta. Este príncipe puede casarte como concubina. Su Alteza, Príncipe Ling, aunque Su Alteza, el Príncipe Ling, es muy amable conmigo, la persona con la que quiero casarme, solo me tendrá a mí en sus ojos y corazón. The film was Lo que quiero translated and es un narrated compromiso by de por vida Media. con una sola pareja. Este príncipe. Su Alteza, Príncipe Ling, por favor, regrese, no puedo retenerlo aquí por más tiempo. Señorita, qué bien. Nosotros, finalmente hemos salido adelante. Lady Yi. De ahora en adelante, solo disfruta de tu jubilación en paz. Te daré una buena vida. Y cuidaré de ti en tu vejez. Este viejo sirviente está dispuesto a servirla de por vida, señorita, y nunca separarse de su lado. Señorita, ¿hay algo? Siento que es hora de decirle. ¿Qué es? Antes de su muerte, la señora me dijo que la consorte Ru está intentando con todas sus fuerzas ayudar a su hijo a ascender a la posición de príncipe heredero, a convertirse en el heredero aparente, a ascender al trono. Sé sobre esto, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Antes de que el emperador depusiera al príncipe heredero, su temperamento se volvió errático y estaba muy irritable. Además de la instigación del príncipe Rong, en realidad encontraron más de 100 armas en el Palacio del Este. El emperador estaba furioso y quería ejecutar al príncipe heredero. Maestro Fan sintió que había algo sospechoso en esto, así que remonstró hasta la muerte para salvar la vida del príncipe heredero. Pero al final, toda su familia fue exterminada. ¿Quieres decir que hubo algo sospechoso en la deposición del príncipe heredero? Sí. La señora dijo que entre todos los hijos del emperador, solo el antiguo príncipe heredero tenía el bienestar del pueblo en su corazón y podía ser confiado con la posición de heredero aparente. Pero usted, señorita, es una mujer, y en la corte no hay nada que pueda hacer. ¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres también pueden realizar su propio valor y hacer cosas que la gente común no puede. La señora espera que usted pueda encontrar las pistas de que el antiguo príncipe heredero no se rebeló. De esa manera, el emperador recordará al antiguo príncipe heredero, y las injusticias de Maestro Fang serán aclaradas. Lady Yi, un asunto tan importante. ¿Por qué me lo dices solo ahora? Señorita, no estaba ciega. Pero ahora la señorita es diferente. Ahora este viejo sirviente cree, la señorita actual, ¿es totalmente capaz de asumir esta importante tarea? No te preocupes. Déjamelo a mí. En mi vida anterior, esta joven era una agente súper especial. Investigar este tipo de cosas es pan comido. Sini, ¿estás dormida? Todavía no. Padre, por favor, pase.
Padre, ¿por qué está aquí tan tarde? ¿Pasa algo? Sí, Ni. He notado recientemente que la actitud del príncipe Lin hacia ti es bastante inusual. Entre tú y él, Padre está pensando demasiado. El príncipe Ling y yo solo nos conocimos ese día en el palacio, cuando él me salvó. pero la actitud del príncipe Lin hacia ti. Padre, ¿por qué ha aparecido el príncipe Ling tantas veces en la mansión? Su hija no tiene idea. Padre, no está el príncipe Ling aquí con usted. Bien, descansa un poco. Pensando en usarme a mí y al príncipe Ling, realmente no dejando pasar ninguna oportunidad para explotar a su propia hija. De ahora en adelante, en este patio, todos los asuntos, grandes y pequeños, serán gestionados por Lady Yi. Las palabras de Lady Yi son como mis propias órdenes. Si se atreven a desobedecer, serán vendidos inmediatamente. ¿Lo han oído todos claramente? Ya lo he oído claramente. Ya lo he oído claramente. Trabajar en mi patio requiere solo dos cosas. Primero, lealtad. Segundo, obediencia. Si pueden hacer estas dos cosas, nunca los maltrataré. Pero si descubro que alguno de ustedes es desleal, tengan cuidado, o los despellejaré vivos. Lady Yi. Voy a salir a dar una vuelta más tarde, para ver qué tipo de negocio puedo hacer. Espérame en casa. Si algo sucede, espera a que regrese para decírmelo. Señorita, por favor, tenga cuidado. La señorita está vestida con ropa de hombre, diciendo que va a recorrer las calles para ver qué tipo de negocio puede hacer. Su Alteza, mira esto. Dile a alguien que la vigile de cerca, que nada salga mal. Incluso después de ser rechazado así, todavía la sigue. ¿Qué dijiste? Amo, si quiere ir, ¿por qué no va usted mismo? Estos últimos días, al no ver a la señorita Ye, ha estado con mala cara todo el día. ¿De qué sirve solo asustarnos a nosotros, los sirvientes? La señorita Ye ni siquiera sabe los verdaderos sentimientos del príncipe. ¿No soy lo suficientemente bueno para ella? Yo. ¿Quién soy yo? Príncipe de la Nanjiang, el único príncipe de apellido diferente en esta dinastía. ¿Para qué yo me case con ella como consorte secundaria? No es eso suficiente. Además, nunca me casaré con una consorte principal en mi vida. ¿Qué diferencia hay? Si uno es principal o secundario. Por supuesto, solo el sistema de asignaciones ceremoniales y salariales es diferente. En casa del príncipe Rong, al menos ella es la primera matriarca. Pero cuando se trata de usted, se rebaja un nivel. Nadie puede aceptar eso. Pero realmente me gusta. Las chicas, ya sabes, se preocupan más por el estatus y la posición. Eso es normal. ¿De qué lado estás? Por supuesto, estoy de su lado, Su Alteza. La señorita Ye no sabe que ese día, mi príncipe, quedó conmocionado por sus palabras. Al regresar a la mansión del príncipe, no pudo dormir por la noche, sintiendo que lo que dijo fue realmente inapropiado. Hoy vino a disculparse. Eso, no he tenido oportunidad estos días de estar a solas contigo. Realmente quiero explicar lo que dije ese día. Le prometí al emperador que solo puedo casarme con una mujer del clan imperial como mi primera matriarca. Entonces, el príncipe y yo estamos destinados a estar juntos, pero no predestinados a hacerlo. Tú. ¿Por qué eres tan terco? Me atengo a mis creencias. El príncipe es realmente muy amable conmigo. También estoy muy agradecida con el príncipe por cuidarme durante este tiempo. Admito, me ha conmovido el príncipe. Pero como el príncipe no puede darme lo que quiero, ¿por qué molestarse en provocar? Príncipe Lin, ayúdame. El difunto príncipe heredero. Llevando una máscara.
Ve. Ven. Toma este elixir. Tu cuerpo está demasiado débil. Necesitas recuperarte. ¿Quién eres? ¿Por qué eres tan amable conmigo? Mi abuelo materno es Maestro Fang. The film Eres was la nieta de Maestro translated Fen. and narrated by Media. Eres Ye Musin. Así es. Entonces, puedes estar tranquila ahora. ¿Tomar mi elixir? Solo habla. ¿Por qué le tomas la mano? Ahora que has sido degradado a plebeyo. ¿Por qué todavía hay gente persiguiéndote? Una persona muerta siempre es más fiable que una viva. De todos modos, ya es un plebeyo. Bien podría convertirlo en una persona muerta. La señora espera que usted pueda encontrar la evidencia del difunto príncipe heredero, de que no se rebeló. De esa manera, el emperador recordará al difunto príncipe heredero. Y las injusticias de Maestro Fang también serán aclaradas. Si él muere, entonces, ¿cómo cumpliré el último deseo de mi madre? ¿Estás dispuesto a ser incriminado y degradado a plebeyo, viviendo en constante miedo? Ahora estoy en una situación difícil. Incluso si quiero regresar a la corte, soy incapaz de hacerlo. Incluso si hay ministros que creen en mí, no están dispuestos a arriesgarse por mí. ¿Y si dijera que estoy dispuesto? ¿Estás dispuesto? Pero este asunto es muy arriesgado. Toda la familia de Maestro Fen ya ha sido destruida por mi culpa. Si te vuelve a pasar algo, me temo que he ido al inframundo. No tengo cara para enfrentar al Maestro Fen. Ye Musin, me rechazas. Pero estás dispuesta a hacer algo tan arriesgado por el príncipe heredero. Podría ser que la persona con la que quieres casarte sea él. No trabajo para ti por nada. Quiero hacer un trato contigo. ¿Estarás de acuerdo? Lo que el Maestro Fen ha hecho por mí, lo recordaré en mi corazón por el resto de mi vida. Si la señorita Ye está realmente dispuesta a ayudarme, definitivamente le concederé una vida de riqueza y gloria. No necesito tu riqueza y gloria. Solo te necesito a ti, para reparar la injusticia para mi familia Fang, para decirle al mundo que mi familia Fang ha sido leal al emperador por generaciones, y nunca ha sido traidora. Aunque la señorita Ye no lo diga, yo haré esto. Bien. No es seguro aquí. ¿Por qué no? ¿Te quedas en mi patio por ahora? Aunque está un poco deteriorado. Es seguro. Nadie habría pensado que vivirías en mi patio. No. Entonces, ¿qué dices que deberíamos hacer? Entonces quédate en el lugar de este príncipe. Este príncipe nunca participa en disputas faccionales. Mi residencia es la más segura. Su Alteza el Príncipe Ling es bien conocido. Descubrir quién eres es solo cuestión de tiempo. Para entonces, te convertirás en alguien de la facción del antiguo príncipe heredero. ¿Cómo puedes mantenerte al margen? También he oído un poco sobre los logros del antiguo príncipe heredero en la corte. Lo estoy salvando. Porque no quiero que él sea dañado por gente traicionera. Su Alteza. No importa cuál sea su propósito. Ahora todos somos saltamontes en la misma cuerda. Aunque no sea hoy. Será tarde o temprano. ¿Quién te dijo que insistieras en ayudarlo? ¿Lo ha pensado bien? Si no lo ayuda hoy, con su poder e influencia, no importa quién ascienda al trono, seguirá siendo él, respetado príncipe de la Nanjiang. Pero si lo trae de vuelta a su residencia, a este barco es fácil subir, pero difícil bajar. Si no lo ayudo, ¿realmente vas a esperar para traerlo a tu residencia? Este antiguo príncipe heredero tiene una mirada especial en sus ojos cuando te mira. Mi decisión está tomada.
Entonces se lo dejo a usted. Espera. Este príncipe definitivamente hará todo para ayudarte, pero tienes que prometerle a este príncipe que no te enamorarás de él. La petición de Su Alteza es realmente inusual. Entonces, ¿qué tal si intentas enamorarte de mí primero? Lo que dije ese día. The film was translated No tenía la and intención de hacerte narrated voluntariamente, by ser M. una concubina. Haré todo lo posible para cumplir tus requisitos. Entonces esperaré a Su Alteza para que me dé lo que quiero, antes de proponerme matrimonio. Me voy. Gracias, Príncipe Link, por acogerme. Pon la gratitud toda sobre la cabeza de la señorita Ye. Cuando llegue el momento, recuerda limpiar el nombre de la familia Feng. Si el Príncipe Link no puede darle a la señorita Ye lo que ella quiere, ¿por qué no le da a la señorita Ye a mí? Imposible. Ya has sido depuesto. Si puedes regresar al palacio es otro asunto. Te aconsejo que guardes esos pensamientos poco realistas. No la molestes si no tienes nada que hacer. Ven a este príncipe. Un montón de gente inútil. Ni siquiera puede matar a una plebeya débil. ¿De qué me sirve tenerte cerca? Casi lo logramos. Cuando de repente dos hombres y mujeres que llevaban máscaras salieron a rescatarlo. Los hombres y mujeres eran extremadamente hábiles y detuvieron a todos los hermanos, llevándose al plebeyo y desapareciendo. Ve a investigar por mí. Asegúrate de encontrar a esas dos personas. Y también al antiguo príncipe heredero. Elimínalos inmediatamente cuando los encuentres. Si lo vuelves a estropear, lo pagarás con tu muerte. Soy yo. La señorita Ye es bastante hábil. Y muy alerta. Parece que este príncipe puede estar un poco más tranquilo. Su Alteza irrumpiendo en el tocador de una mujer por la noche. Me temo que eso no es apropiado. Sé que eres hábil. Pero inevitablemente habrá golpes y moretones. Estás a punto de entrar al palacio. Y estoy preocupado. Usted también lo acaba de ver. Estoy muy bien. Y soy muy capaz. Estas dos botellas de elixir. Una botella es para tus enfermedades habituales. Y una botella es para salvar tu vida. Su Alteza me está dando estas cosas buenas. ¿Hay algo que quiera pedirme? No. Solo estoy feliz de poder proponerte matrimonio. Su Alteza, no olvide lo que dije. Esperándolo, para que realmente pueda casarse conmigo algún día. Mi acuerdo con Su Majestad no puede ser invalidado fácilmente. En ese caso, si nunca me caso con una matriarca principal en mi vida, ¿estarías dispuesta? Entonces preferiría no casarme en la vida. Vámonos. Espera un poco más. Encontraré una manera. Todos dicen que los antiguos tenían 3 esposas y 4 concubinas. Pero este príncipe Ling es tan bueno que es imposible rechazarlo. Creo que realmente me gusta. Su Alteza Príncipe Ling. Por favor, no me decepcione. Su Alteza. Refrene su sonrisa. Me está cegando. Ella dijo que esperará a que le proponga matrimonio. Dime, ¿ya tiene sentimientos por mí? Incluso quiere ser la matriarca principal. Eso significa que ella estará celosa de que tendré otras mujeres. ¿No es eso tener sentimientos por mí? ¡Qué hombre verdaderamente enamorado! Sin esperanza. The film was translated and narrated by En realidad fue el Media. príncipe Lin quien lo salvó. Y también Ye Muxin. Esa pequeña perra. Cuando se volvió tan hábil. Madre consorte. Si el príncipe Lin empieza a tomar partido
Entonces estaremos en problemas. Príncipe de la Nanjiang. No se le permite traer tropas a la ciudad imperial. Simplemente no lo creo. Esos pocos guardias a su lado. No puedo deshacerme de ellos, ya que él ya ha tomado su decisión. Entonces, junto con Ye Muxin, elimínenlos juntos. Envía un mensaje a la madre de Yesini. Actúa rápido. Saludos, señorita Ye. Este humilde servidor es un sirviente del lado de la emperatriz viuda. La emperatriz viuda ha decretado que entre hoy al palacio para atenderla. Ciro. Eunuco. Emperatriz viuda, solo la llamó a ella sola. No dijo que nos llamaría a nuestras Sini juntas. Sí, emperatriz viuda, solo dijo que quería ver a la señorita mayor. Eso es correcto, emperatriz viuda. Solo dijo que convocó a la señorita mayor Ye. No dijo que quisiera ver a nadie más. ¿Cómo podría ser eso? Podría ser que escuchaste mal. He estado al lado de la emperatriz viuda, sirviendo por muchos años. El decreto de la emperatriz viuda. Nunca he tenido descuidos. Por favor, tenga cuidado con sus palabras, señora. No. Eso no es lo que quise decir. Señorita mayor, el decreto de la emperatriz viuda, este humilde servidor ha entregado. Espero que antes de esta noche, señorita mayor, presente sus respetos a la emperatriz viuda. Esta pequeña fresca. Ni siquiera sé cuándo, se las arregló para conectar con la emperatriz viuda. Madre, si ella realmente se gana el favor de la emperatriz viuda, entonces nosotros para siempre seremos pisoteados bajo sus pies. Escuchando a la consorte Rou, ella y Ling Wan unieron fuerzas para salvar al antiguo príncipe heredero. Absolutamente no puede permitir que se suba a el gran árbol de la emperatriz viuda. Asegúrate de encargarte de ellas antes de que entren al palacio. Conductor. ¿Por qué toma este camino? Es porque este camino tiene menos gente, así que es más rápido viajar. Pero este camino no va al palacio en absoluto. Detenga el carruaje por mí. Pequeña mocosa en el carruaje. No te quedes sentada dentro. Sal y deja que este amo se divierta un poco. Deja rápido que el amo vea si la pequeña mocosa es hermosa o no. Pequeña mocosa. Deja rápido que el amo huela si hueles bien o no. Mi mano. ¿No se dijo que había una joven delicada en el carruaje? Espere una oportunidad para correr. Su objetivo soy yo. ¿Y usted, señorita? Soy más fuerte que tú. Nada pasará. Sería una pérdida demasiado grande si murieras aquí. Señorita, su gran bondad. Nunca la olvidaré. Date prisa y vete. Informe. Reportando, Su Alteza, los guardias ocultos de adelante enviaron un mensaje. La señorita ya está rodeada por un grupo de asesinos. ¿Qué? Reúne a los hombres. Sígueme. Su Alteza, cálmese. Esta es la ciudad imperial. No tiene permitido traer tropas dentro sin ser convocado, ni siquiera un solo soldado. Si esto fuera descubierto, sería un delito capital. Los eventos de hoy están claramente destinados a atraerlo. Si algo le pasa, ¿qué haré? ¿No le tiene usted, príncipe, afecto a la señorita Ye, porque es nueva y fresca? De todos modos, el príncipe no puede darle la posición de matriarca principal. No habrá resultado entre ustedes dos. Usted, príncipe, ya ha dado mucho por ella. No debe arriesgar su vida de nuevo. ¿Por qué no simplemente parar aquí? La persona con la que quiero casarme solo me tendrá a mí en su corazón y en sus ojos. Lo que quiero no es menos que un compromiso de por vida con una sola pareja. ¿Pueden la propiedad y la reputación llenarme el estómago? Lamento que la primavera se vaya, sin dónde buscarla. Gracias, príncipe Ling. Entonces esperaré al príncipe, para que pueda darme lo que quiero, antes de proponerme matrimonio de nuevo. No puede morir así sin más. Trae a los guardias ocultos. Quiero salvarla. Juramos seguir a Su Alteza hasta la muerte. Esta joven
Parece un ángel. Hoy tu amo. Debe cuidarte bien. ¿Quién te ordenó venir? Luciendo tan hermosa. ¿Por qué alguien le daría órdenes? Al ver a esta joven, simplemente no pudimos mover nuestros pies. Desprisa, dejen de hablar tonterías con ella. Debemos tomarla primero, luego matarla. Solo así podremos conseguir el dinero. Dañar primero, eliminar después. Jessie. Tú y tu madre, ¿me odian y me temen tanto? Mi cuerpo actual está demasiado débil. Si fuera mi antiguo yo, esta gente no sería rival en absoluto. Pero, ¿qué hacer ahora? Jefe. Perra apestosa. ¿Te atreves a matar a nuestro jefe? Cuidado. ¿Por qué estás aquí, como príncipe de un clan diferente? Trajiste tropas a la ciudad. ¿Qué pasa si el emperador se entera? Estás en peligro. ¿Cómo no iba a venir? Además, solo traje guardias ocultos. Aunque su majestad me culpe, no será demasiado grave. Cuidado. Musi. Todavía no me he casado contigo. ¿Dónde están los guardias ocultos? Mátenlos por mí. No esperabas esto, ¿verdad? Estás llorando. Solo quería confundirlos. No llores. Te lo prometo. Me casaré contigo como mi matriarca principal. Debes cuidarte mucho. No te dejes caer en peligro. No puedo perderte. Te amo. ¿Pero no le prometiste a su majestad? El acuerdo con su majestad. Encontraré una manera. Lo he descubierto. La consorte de este príncipe solo será la mujer que más amo, sin estar limitado por ninguna identidad. El mundo solo me conoce como el príncipe Lin. Pero poca gente sabe mi verdadero nombre. ¿Recuerdas? Me llamo Seiyu. Yo, Seiyu, solo me casaré con la que amo. Está bien. Te esperaré. Para casarte conmigo. Espera. The film was translated and narrated by M Media. Dime, ¿quién te envió aquí? No puedo decir. No puedo romper las reglas. Entonces lo diré. Tú asientes. Así no serás tú quien lo diga. Todavía puedo dejarte ir. ¿Qué dices? ¿Es la señora de la residencia Y? ¿Es ella la única? ¿Ahora? ¿Hay otros? Fuera. Déjalo ir. ¿Es para dejarlo informar de la noticia? Por supuesto. Simplemente me gusta verlos, no soportarme, pero no poder deshacerse de mí, enfurecidos y frustrados. Te enviaré de vuelta al palacio. Los asuntos del harén están fuera de mi alcance. Debes tener cuidado. Por suerte te tuve hoy. Además, gracias por siempre, enviar gente a proteger mi seguridad. ¿Qué? Ninguno de los dos murió. Fue el príncipe Lin quien la salvó. El príncipe Lin se atreve a llevar a los guardias secretos a salvar gente. Esto
Siempre sabe cómo seducir a los hombres con su belleza. El príncipe Lin debe haber sido embrujado por ella. Esto no está bien, Sini. Lo discutiré con Consort Row, y haré que la consorte Row le sugiera a Emperador que ustedes dos se casen inmediatamente, para convertirse legítimamente en la princesa Rong. Príncipe Rong debe convertirse en el príncipe heredero. Te convoqué al palacio, para acompañar a esta anciana, a mí. ¿Estás enfadada? Para poder entrar al palacio a servir a la emperatriz viuda, es la buena fortuna de este súbdito. ¿Cómo podría estar enfadado? Emperatriz viuda, ¿han cambiado hoy las flores del palacio? Este súbdito huele una fragancia, que parece un poco diferente a antes. Tú, pequeña. Tu nariz es bastante sensible. Hoy el Ministerio del Interior dijo que se ha cultivado con éxito una nueva flor. La fragancia de la flor es tenue. Sin embargo, fue detectada por tu pequeña nariz. Lo que la emperatriz viuda no sabe es, la nariz de este súbdito ha sido sensible desde la infancia. No solo puedo oler fragancias, también puedo oler olores medicinales inusuales. Cuando este súbdito era un niño, conocía a un médico milagroso, que enseñó a este súbdito algunas habilidades médicas y conocimiento de elixires. Por lo tanto, este súbdito también tiene cierto conocimiento de estas cosas. Parece que he reclutado a una pequeña doctora milagrosa en el palacio. La emperatriz viuda siempre se burla de este súbdito. Solo tengo un ligero conocimiento. Más tarde, cuando el emperador venga a presentar sus respetos, el emperador verá cuánto te adoro y querrá conocerte. Finalmente, este gran Buda ha llegado. Ciro. El emperador ha llegado. Emperador. Usted es la hija mayor de la familia Ye. Sí, lo soy. La emperatriz viuda te aprecia mucho. Sírvela bien. Te recompensaré generosamente. Emperador. Este humilde súbdito se atreve a preguntar a Emperador si ha estado tomando algún elixir. Tomo elixires todos los días. ¿Hay algún problema? Habla sin dudar. Este súbdito huele, en el cuerpo de Emperador, el aroma de un elixir, que parece inusual. Si Emperador está dispuesto, ¿permitiría a este súbdito tomarle el pulso? ¿Entiendes de medicina? Ella tiene algunas ideas. Dejarla echar un vistazo no hará daño. The film was translated and narrated by M-Media. Volviendo a Emperador, el pulso de Emperador es errático, y su QI y sangre están congestionados. ¿Ha estado Emperador recientemente, sintiendo a menudo, fácilmente enfadado e irritable? Parece que sí. Recientemente, yo parezco ser cada vez más incapaz de controlar mi temperamento. El elixir que Emperador está tomando tiene algunos problemas. El uso prolongado causará a Emperador ser caprichoso y eventualmente sufrir un colapso mental. Presuntuoso. Este elixir fue refinado personalmente por mi preceptor imperial y no tiene ningún problema. Los médicos imperiales me toman el pulso todos los días. ¿Cómo puede ser, según tú, tal afirmación? Emperador, por favor, sea perspicaz. Este súbdito nunca se atrevería a hablar imprudentemente. Si Emperador no me cree, puede enviar a alguien, sacar el elixir del palacio, para que lo analicen, y lo sabrá. Hijo mío. Saludos, Emperador. Saca este elixir y haz que alguien lo analice por mí, para ver qué contiene. ¿No es este el elixir que Emperador toma todos los días? La chica de la casa Ye dice que hay un problema con este elixir. Quiero ver. ¿Cuál es el problema? Sí. Ye Musin. Tus movimientos son realmente rápidos. El primer día. Emperador. El uso a largo plazo de este elixir puede volver a la gente irritable, caprichosa y eventualmente mentalmente inestable, convirtiéndose en ¿Convirtiéndose en qué? Convirtiéndose en un loco. ¡Qué audacia! Atreverse realmente a conspirar contra mí, llegados a este punto.
Este asunto no debe hacerse público. Quiero ver. ¿Quién exactamente quiere darme muerte? Príncipe Lin, ayúdame a investigar a la gente que me rodea. Sí. Pero este súbdito tiene algo que no sé si debería decir o no. Habla sin dudar. Antes de que el antiguo príncipe heredero fuera depuesto, Emperador siempre estuvo satisfecho con él, en todos los aspectos. Pero desde que Emperador empezó a tomar este elixir, tantas armas y armaduras fueron encontradas en el siempre gentil palacio del príncipe heredero. Continúa. Si quisiera tramar una rebelión, no sería tan estúpido como para armas y armaduras ser colocadas en el palacio. Esto parece tener un significado de esperar a ser atrapado. Combinándolo con las píldoras de hoy, este asunto puede ser más complejo de lo que parece. Transmite mi decreto. Llama al antiguo príncipe heredero de vuelta al palacio. Y a esos sacerdotes taoístas, arréstenlos a todos. Asegúrate de obligarlos a confesar quién exactamente los está instruyendo. Sí. ¿Cómo pudo el antiguo príncipe heredero ser, de repente, llamado de vuelta al palacio? ¿Qué está pasando? Madre consorte, ¿qué debemos hacer? Ahora ha sido convocado de vuelta al palacio. No logramos matarlo antes. ¿Y si la trama para incriminarlo hace unos años queda expuesta? ¿Cuál es el pánico? Todavía no ha sucedido, ¿verdad? Hoy, yo tengo un asunto importante que anunciar. Porque creo que el caso del antiguo príncipe heredero de aquel entonces fue sospechoso. Estoy convocando especialmente al antiguo príncipe heredero de vuelta. Anunciad que el primer príncipe entre en la sala. Este plebeyo saluda a emperador. Rápido, levántate. Ahora, tu identidad como primer príncipe de la familia real ha sido restaurada. Tú y yo, padre e hijo, no nos hemos visto en muchos años. No seas tan distante. Gracias, padre emperador. Tercer hermano. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cuánto tiempo sin verte, hermano mayor? De ahora en adelante, nos veremos todos los días. Espero que el tercer hermano no se moleste con este hermano mayor tuyo. Eso estaría bien. ¿Cómo podría? Después de tantos años, estoy realmente preocupado por el hermano mayor. ¿Estás preocupado por mí? ¿Si todavía estoy vivo y bien? Emperador, quizás no sepa, pero este súbdito recientemente encontró en la calle a un mendigo cubierto de barro que estaba siendo perseguido. Este súbdito lo rescató y descubrió que esta persona era en realidad el primer príncipe. ¿Cómo te atreves? En aquel momento, él ya había sido degradado a plebeyo. Sin embargo, todavía lo estaban persiguiendo. ¡Qué desprecio por la vida humana! Investiga esto por mí. Quiero su cabeza. Ahora que has vuelto, planeo celebrar un banquete para ti, para darte la bienvenida de vuelta al palacio. Gracias, padre emperador. Por supuesto, también aumentaré el número de guardias para ti, en caso de que algunas personas malintencionadas intenten hacerte daño de nuevo. De ahora en adelante serás como el príncipe Ron, asistiendo a la corte para compartir mis cargas. De ahora en adelante, debes trabajar con tu hermano imperial, para cuidar del mundo, y compartir mis cargas. Sí. Ahora que el primer príncipe ha regresado al palacio, con el amor que le tiene el emperador, restaurando su posición como príncipe heredero, es solo cuestión de tiempo. Tenemos que pensar en otras formas. Tan pronto como regrese. Muchos ministros se han pasado a apoyarlo. He trabajado tan duro durante tantos años, pero no es tan bueno como estos pocos días desde su regreso. No estoy reconciliado. Esa posición debería haber sido mía. Shinyi, ¿estás dispuesta a ayudarme? Su Alteza. ¿Cómo pudo tratarme así? ¿Cómo podría yo hacer tal cosa? Una esposa para un esposo matriarca, darlo todo. ¿No es eso normal? ¿Por qué tú no puedes? Si no fuera por ti, yo no habría roto el compromiso con Ye Musin. Ye Musin también estaría dispuesta a darlo todo por mí.
para. Sini. Mientras ayudes a Xunni a ascender al trono. Para entonces, serás la mujer más honorable del mundo. Si realmente hago tal cosa, seré ridiculizado por el mundo. ¿Te equivocas, Asini? Xunni hará que el mundo cierre la boca. Para entonces, solo te temerán. Te respetarán. ¿Entiendes? Shinny. Siempre y cuando esta vez estés dispuesta a ayudarme, después de que esté hecho, la posición de emperatriz será tuya. Entonces, de acuerdo entonces. Su Alteza. ¿No debe romper su promesa conmigo? Gracias, Shinny. Este príncipe lo sabía. Tú eres quien más ama a este príncipe. The film was Este translated príncipe no and romperá su promesa narrated contigo. by M-Media. Vayamos rápido a la cocina imperial. La emperatriz viuda está durmiendo la siesta ahora. Cuando se despierte, podrá comer el pastel de almidón de raíz de loto con osmanto más delicioso. Desde que la joven entró al palacio, todo ha sido considerado y atento, nos ha dejado a nosotros, los sirvientes, sin nada que hacer. La emperatriz viuda me trata con sinceridad. Naturalmente, yo también debo tratarla con sinceridad. ¿Has oído hablar del asunto de la consorte Rong? He oído. ¿Cómo puede una consorte actuar como lo hace? Si me preguntas a mí, es mejor ser una sirvienta como nosotras. Al menos nos mantenemos limpias. No es así. Una digna consorte. Actuando como una prostituta en un burdel. Mostrando su rostro en público. Entreteniendo a esos ministros y oficiales. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo puede Su Alteza Rong tolerarlo? ¿Qué? En esta vida, Li Yesun está realmente dispuesto a dejar que Yesini se gane a los funcionarios de la corte para él. Yesini, todo esto es obra tuya. ¿Están hablando de tu hermana? No necesita ser detenida. Esto no es asunto nuestro. Volvamos rápido. No hagamos esperar a la emperatriz viuda. Ahora está en la corte, con el apoyo del emperador. Su posición está en su apogeo. Si el primer príncipe recupera la posición de príncipe heredero, entonces lo que hemos hecho, todos nuestros esfuerzos, serán en vano. Madre consorte, ¿qué debemos hacer? Solo queda una última forma. Sini. Envía un mensaje a tu madre. Los asesinos entrenados que hemos criado. Es hora de que cumplan su propósito. Pero madre consorte, si nuestro intento de asesinato falla, entonces estaremos todos perdidos. Tonta. Si los asesinos fallan su misión, solo se suicidarán. ¿Cómo podrían haber encontrado una pista? Siendo tan tímida y vacilante. ¿Cómo puedes asumir grandes responsabilidades? Esta noche. Debemos tener éxito. Esta noche es la despedida, banquete para el primer príncipe. Niña, vístete bien. Esta noche, habrá muchos miembros de la familia real y la nobleza.
Esta humilde hija solo desea permanecer al lado de la emperatriz viuda, sirviéndola con todo mi corazón y devoción, cumpliendo el último deseo de mi madre, y permaneciendo al lado de la emperatriz viuda. Niña tonta. ¿Qué crees? ¿Que te he mantenido a mi lado para? Sabemos que tu madrastra nunca elegiría un buen marido para ti. Tomaremos la decisión por ti. Nos aseguraremos de que el resto de tu vida sea pacífico y despreocupado. The film was translated and narrated by M Media. La emperatriz viuda ha llegado. Saludos, emperatriz viuda. Saludos, o emperatriz viuda. Saludos, emperatriz viuda. Siéntense, todos ustedes. Yemuxin en realidad se ha aferrado a las faldas de la emperatriz viuda. Originalmente, todo esto no debería haber sido mi experiencia, todo debería ser tuyo. Mi hijo ha vuelto. Y sigue siendo tan diligente y atento, con la gente como siempre. Todos, disfrutad esta noche. Divertíos. Después del banquete, tenemos un anuncio importante que hacer. ¿Un anuncio importante? Me temo que quiere restaurar su posición como príncipe heredero. Esa posición solo puede ser mía. Vete al infierno, pero emperador. Proteged al emperador, guardias. Proteged al emperador, guardias. Emperador, todas estas personas son asesinos. Debemos capturarlos vivos. Guardias imperiales. Hombres. Captúrenlos vivos. De lo contrario, les cortaremos la cabeza. Esa daga está envenenada. Yemuxin está perdida esta vez. Matarla no sería una pérdida. Tonta. Nuestro plan ha fallado. Matar solo a Yemuxin no es suficiente. Sunni, ve. Asegúrate de que esos asesinos, todos se suiciden tomando veneno. No se preocupe, madre consorte. Todos los asesinos tienen veneno escondido en la boca. No habrá accidentes. ¿Cómo está? Informando a Emperador, Su Alteza, la herida de cuchillo es menor. Lo principal ahora es... ¿Qué es? Dímelo rápido.
Esta daga está envenenada. Y es un veneno extremadamente frío, muy difícil de curar. Si no se puede curar esta noche, entonces la señorita Ye... ¿Se puede curar este veneno? He oído que hay un médico milagroso fuera de la ciudad que puede curar todos los venenos, pero la señorita ya está envenenada demasiado profundamente. Me temo que es demasiado tarde. Tengo una píldora médula de dragón aquí. Primero le daré la medicina a Sydney. Luego iré a invitarlo de inmediato al médico milagroso de allí. Seiyu. Esta píldora de médula de dragón, solo hay una entre todos los príncipes. Es para salvar vidas. ¿Estás seguro de que se la está dando a la señorita Ye? Estoy seguro. Oí que el médico milagroso es orgulloso y distante, tiene un temperamento extraño y lleva muchos años retirado. Su Alteza, Príncipe Link, me temo que tendrá que estar preparado mentalmente. Aunque sea un ser celestial. Lo invitaré. Para tratar a Sydney. Este chico es tan bueno con la hija de la familia Ye. Podría ser que... Príncipe Ling. Si Xinyi está sana y salva esta vez, te recompensaré generosamente. Iré a invitar a ese médico milagroso ahora. Xinyi. Su Alteza. Todavía está lloviendo. Deje ir a su subordinado. Es muy difícil tratar con este médico milagroso. Este príncipe debe ir en persona, para mostrar sinceridad. No tienes que seguirme. Ve a investigar a los asesinos de esta noche. Este príncipe quiere que rueguen por la vida y Fallen. Rueguen por la muerte y no puedan. Ye Musin. Debes esperar a que regrese. Debes estar sano y salvo. ¿Médico milagroso? ¿Está el médico milagroso allí? Una visita a altas horas de la noche. ¿Para qué es? Soy Seiyu. Le ruego al médico milagroso que me eche una mano para salvar a una mujer. Mi maestro, hace mucho que se retiró del mundo. Por favor, regrese. Soy el príncipe Lin. Si está dispuesto a ayudar, lo recompensaré generosamente. A mi maestro no le faltan estas cosas. No use su estatus real para presionarnos. No malinterprete. No tengo esa intención. Pero solo él puede curar este veneno. Seiyu se arrodillará aquí esta noche. Espero que el médico milagroso salva a la que amo. Usted. Espere. Iré a hablar con mi maestro. Médico milagroso. Ahora, entre la realeza. En realidad hay alguien tan afectuoso y devoto. Eres un príncipe de un clan diferente, sin embargo, estás dispuesto a arrodillarte y rogar por tratamiento médico para una mujer. Este corazón puede ser visto por el cielo y la tierra. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Espero que el médico milagroso tenga piedad. Sálvala. Vamos, iré contigo a echar un vistazo. Gracias, médico milagroso. Por aquí, por favor. Médico milagroso, ¿cómo está la señorita Ye? Todavía puede ser salvada, pero ¿Pero qué? requiere la sangre del corazón de alguien con máxima pureza y fuerza. A ti, Príncipe Lin, tú The eres el film más was adecuado. translated and Mientras narrated pueda by salvarla, Media. haré cualquier cosa. Su Alteza, Emperador. El veneno ha sido neutralizado, debería irme. Le deseo, Su Alteza, y esta chica, envejezcan juntos. ¿Envejecer juntos? Sí. Para desintoxicarla. Incluso se arrodilló ante mí. Guardias. Escoltad al médico milagroso de vuelta a su residencia. Emperador. Tenía algo que decir esta noche. Hable. La boca del taoísta ha sido abierta. De hecho, fueron instruidos por alguien para preparar esos elixires para Emperador, incluyendo a la persona que toma el pulso de Emperador todos los días. También fue sobornada, causando que Emperador esté irritable, enviada a alguien más, para provocar al primer príncipe y la relación con Emperador.
tramando así para incriminar al primer príncipe, con el fin de que emperador deponga al primer príncipe de su posición como príncipe heredero. Son la consorte Row y el príncipe Ron. Exacto. El asunto de esta noche. Me temo que también es obra suya. Los guardias imperiales informan. Convóquelos. Emperador, esta noche fue un grupo de guerreros de la muerte. Solo hay un superviviente, es esa bailarina. Según la confesión de la bailarina, son guerreros de la muerte, bajo el mando de la consorte Row, Su Alteza, Príncipe Ron, Yoshini, y su madre. La sirvienta de la mansión ya presenta la evidencia en la sala. Soy la sirvienta a su lado, señorita Mayor Ye. La nota que encontré en la habitación de la concubina en la casa Ye aún no se ha quemado completamente. Señorita, definitivamente la ayudaré a derribar a esta mala mujer. Esta gente, por mi posición, son realmente inescrupulosos. Anuncie. Restaurar inmediatamente la posición del primer príncipe como príncipe heredero. Conferir a Yemusin el título de princesa benevolente y amable. Toma inmediatamente a Consort Row, al príncipe Ron, Yeshin y su madre. A prisión. Quiero ver a Emperador. Soy la concubina de Emperador. ¿Cómo pueden tratarme así? Mi hijo es el futuro emperador. Soy la futura emperatriz viuda. No pueden tratarme así. Madre consorte. ¿Dónde está padre emperador? Escuche nuestra explicación. Debe ser por culpa de Yemuxin, esta persona. ¿Por qué no está muerta? Suéltame. Emperador no le recibirá. Llévenselos. Déjenme ir, déjenme ir. Padre emperador, padre emperador. Maestro, sálvame. Maestro. Sé que robas dinero de la mansión. Pero no esperaba que realmente cultivaras guerreros de la muerte. Y para asesinar al emperador. Esta es una carta de divorcio. De ahora en adelante, usted y yo no tendremos nada que ver el uno con el otro. Maestro, sálvame. Maestro. Eres tan cruel. Maestro, maestro. Al día siguiente. Princesa, finalmente ha despertado. Princesa, Felicidades, señorita, por proteger a Emperador y por serle conferido el título de princesa. No tiene idea. Anoche, Su Alteza el Príncipe Lin se arrodilló bajo la lluvia ante la puerta del médico milagroso, solo para rogarle que viniera a tratarla. Luego, incluso extrajo la sangre de su corazón para desintoxicarla. Mi señora, realmente hizo tanto por mí. ¿Han encontrado a los asesinos? informándole, princesa, todos eran asesinos. Concubina Row, Príncipe Rong, la princesa Ron y la madre de la princesa Rong han sido sentenciados a pena capital. Sus cabezas cuelgan en la puerta de la ciudad como advertencia. Están todos muertos. Llévenme a ver a Emperador. Gracias, Emperador, por la recompensa. Ha prestado un servicio meritorio al protegerme. Se lo merece todo. Puede levantarse. Gracias, Emperador. Emperador, yo, su súbdito, tengo otro asunto. Ahora que el asunto ha sido aclarado, espero que Emperador lo anuncie al mundo y restaure la reputación de la familia Fang. Este es también mi deseo. Concedido. Tengo otro asunto. Espero casarme con Yemusin como mi matriarca. Absolutamente no. Todavía ni siquiera he hablado. ¿Cuál es la prisa, chico? Emperador. Yo, Seiyu, ruego a Emperador que me conceda matrimonio con Yemusin. Príncipe Lin. ¿Estás intentando robármela? Te salvé. ¿Y todavía intentas robar a mi matriarca? Eso no tiene lógica. Es inútil por mucho que ustedes dos peleen por ella, porque la persona en cuestión está justo aquí, sin mí. Dime. Estos dos, ¿a quién eliges? No importa a quién elijas, yo te concederé un matrimonio. No elijo a ninguno de los dos. ¿Por qué? ¿Por qué?
Siempre he anhelado la libertad, y detesto tener múltiples esposas y concubinas. Solo quiero a alguien que pueda cabalgar conmigo por la tierra, recorrer el hermoso país, y ver todas las montañas y ríos. Alguien cuyos ojos y corazón solo estén llenos de mí. Pero ustedes dos son miembros de la familia real, con demasiadas restricciones. Realmente no es una buena idea. Soy solo un príncipe con un apellido diferente, sin posibilidad de heredar el trono. Si anhelas la libertad, te llevaré lejos a caballo. Si estás cansada, te llevaré al sur de Nanjian. Para ver las costumbres exóticas, nunca te restringiré en lo más mínimo. Puedes absolutamente ser tú misma, plenamente. Hoy, juro ante emperador. Yo, Seiyu, en esta vida, no tomaré concubinas, y no abandonaré a mi matriarca, Ye Musin sola. Es suficiente como mi única matriarca. Bien. Entonces confiaré en ti esta vez. Si me traicionas, en esta vida, nunca te perdonaré. No te preocupes. En esta vida, definitivamente no te abandonaré. ¿Cómo te atreves a abandonarme? Si alguien va a dejar a alguien, soy yo quien te deja a ti. Parece que yo, un digno príncipe heredero, aún no puedo competir con este príncipe de apellido diferente. Padre, nombraste a Ye Musin princesa. También para el príncipe Lin, para que se case sin problemas, ¿verdad? Nunca he visto a Seiyu tan ansioso. Pero un príncipe de apellido diferente solo puede casarse con una mujer de la familia real, así que nombré a Xin mi princesa. Ya que se aman. Entonces les deseo estar unidos de corazón para siempre, envejecer juntos. Que vivas una vida de paz sin penas ni alegrías. Solo puedo elegir otra princesa heredera.